Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. En Estados Unidos se está dando una tendencia que ha encendido las alarmas. Varias empresas tecnológicas con impacto en diversas áreas pasaron de ser emprendimientos unicornios, es decir, levantando millones de dólares de financiamiento, a pedir los trámites para declararse en quiebra o cerrar operaciones. De hecho, un artículo del New York Times dice de unicornios a zombies. ¿Y qué son las empresas zombie? Las que quedan en modo zombie, dice este artículo, que en el fondo sobreviven pero no pueden crecer. ¿Cuáles son las empresas que están prosperando? Imagínense aquellas que ayudan a otras empresas, estas startups, a otras startups a cerrar sus operaciones. Entonces, esto nos abre una serie de preguntas porque claramente emprender tiene muchos desafíos y lo está mostrando nada más ni nada menos que esta realidad en Estados Unidos. Queremos hablar de este interesante tema con nuestro columnista de hoy, Marcos Salvo, emprendedor, creador de varias compañías y autor del libro Animales del emprendimiento chileno, cebras, unicornios y otras especies. Marcos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mirna, muchas gracias por invitarme. Marcos, ¿cómo analizas lo que está mostrando este artículo? Porque hay varias empresas, fíjate, que les había ido estupendo y de repente se fueron al fracaso. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Mira, yo creo que quizás viste en el clavo en la palabra de que les estaba yendo estupendo, porque finalmente es muy distinto la valorización de una empresa con la rentabilidad de una empresa. Hay empresas que aparentan verse que le está yendo estupendo y que crecen a niveles increíbles, en el fondo se transforman en unicornios por la valorización, pero eso no significa que la empresa esté generando esos dividendos que está valorizándose. ¿Me explico? Entiendo. No, súper bien, porque de hecho el artículo habla de eso, empresas muy bien valoradas que finalmente terminaron vendiéndose por nada en relación a su valoración, quiero decir. Exactamente, lo que pasa es que se dio, sobre todo en el 2020-21, una especie como de burbuja de unicornios donde había una especie de frenesí por la inversión en empresas de riesgo. Y lo que significa eso directamente es que cuando una empresa se valoriza en cierta cantidad de plata, por ejemplo, una empresa cualquiera podría emitir acciones por $1.000 millones, solamente vender $1.000 una de esas acciones y la empresa ya inmediatamente se valoriza por eso, pero eso no quiere decir que la empresa efectivamente rentabilice ese valor. Entiendo. Entonces se produce esa burbuja y esa burbuja finalmente, cuando la empresa no da los dividendos, termina por reventar, que es lo que pasó con estas empresas que ahora les llaman las zombies. Claro, pero ahí entonces también te quiero preguntar la relación que hay con las empresas del Venture Capital, porque en el fondo las empresas que quieren invertir ya no están invirtiendo, ya hay que le ponen más ojo, ¿no es cierto? Y se están retirando, de hecho, de estas empresas que prometían, insisto, claro, como toda empresa emprendedora y que tiene buenos elementos, ¿no? Prometían un buen futuro y no fue así. Entonces, se corre el riesgo de ir perdiendo las posibilidades de que buenos proyectos que de verdad tienen posibilidades de desarrollarse no tengan el capital para poder invertir? Absolutamente. Lo que pasa es que además pasó en la época de donde fue como el mayor aumento de las inversiones con los fondos de inversión, que estuvo visto también impulsado por las reducidas tasas de interés que hubo en ese momento. Entonces, era en teoría un buen negocio poder invertir en empresas de riesgo y evidentemente que las empresas de riesgo lo que generan es que de 10 empresas en las que las empresas de riesgo invierten, 9 fracasan y una logra crecer y convertirse en un Google, por ejemplo, y en eso le apostaban probablemente los fondos de inversión. Y lo que vemos ahora es que los zombies son 9 de esas 10, pero no quiere decir de que la otra 1 en el fondo en la que habrá invertido esta empresa no haya dado los dividendos necesarios para poder solventar todos los costos de la operación. Marcos, pero ¿por qué? A ver, para ir analizando, porque son empresas que tienen características muy interesantes, o sea, empresas de WeWork, empresas, no sé, de, qué sé yo, de transporte, distintas modalidades que uno diría, oye, sí, esta cuestión va a funcionar. Pero el mismo artículo señala que, claro, el mercado tiene un techo. ¿Cuál es ese techo? Incluso en un mercado tan amplio como Estados Unidos. Absolutamente. Lo que pasa es que esta empresa, particularmente, por ejemplo, el caso de WeWork, es una empresa que estaba más que le interesaba más su valorización que su rentabilidad. Entonces creció rapidísimo y el flujo de caja no daba para alimentar la inversión que se estaba llevando a cabo. Entonces, como se decía en el término como del Venture Capital, estaban quemando plata muy rápido y se quedaron sin benzina al corto andar. Entonces, en menos de 5 años
ya no tenían con qué cubrir los sueldos y finalmente lo que hacen es levantar más rondas de financiamiento para poder levantar el flujo del negocio, pero eso no está generando la rentabilidad del negocio. Y WeWork empezó a abrir sucursales por todo el mundo y cada una de las sucursales no pagaba sus costos de inversión. Entonces, evidentemente iba a pasar de que en algún minuto se le acababa la benzina y que la bicicleta no iba a aguantar más. Entonces, eso fue lo que pasó particularmente con WeWork y con varias de las empresas que se transformaron en unicornios en su minuto. Claro, es posible que suceda también con algunos de los unicornios chilenos. Claramente. Fíjate que es para entender también cómo pasas, ¿no es cierto?, de tener, como dices tú, esta gran valoración, pero que no puedes rentabilizar. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en definitiva? Porque obviamente no todas las empresas, o sea, los menos se van a convertir en Google y los menos se van a convertir en Facebook. O sea, esos son los que, la excepción son aquellos que logran romperla, ¿no es cierto?, y se convierten en estos gigantes mundiales. Pero entonces, ¿qué elementos hay que tener? Ya no para romperla, pero para tener una supervivencia. Yo creo que el principal desafío es que el negocio en sí mismo esté bien considerado y entonces es más importante que el flujo sea el adecuado a que la apariencia del flujo sea el adecuado. De alguna manera lo que pasó con los unicornios es que no todo lo que brillaba efectivamente era oro y no todo lo que parecía unicornio lo era también. Y lo que sucede en Chile es que muchas de las empresas que hoy día están valorizadas como unicornios son empresas que estaban pensadas en su propósito y en su rentabilidad y que finalmente se terminaron convirtiendo en un unicornio, como le dicen también los unicorns, que son los prontos a convertirse en unicornios. Empresas como Book, por ejemplo, o como Fintual, que están muy bien desarrolladas en forma orgánica en su manera de proceder de los negocios. A diferencia de otros, por ejemplo, de que efectivamente, como le pasó a WeWork, están mucho más influenciadas por la valorización que por su rentabilidad. Entonces yo creo que el desafío es concentrarse en que el negocio sea consistente y probablemente todos estos crecimientos abruptos también son como para verlos con alguna prudencia. Los negocios en general deberían tardar en crecer. Google no fue de la noche a la mañana que se valorizó lo que se valorizó. Tienes toda la Son razón. estas empresas que se valorizan en un año o en 2 años en $1.000 millones las que deberían despertar alguna suspicacia. Claro, mira, también leía que los inversionistas de riesgo, claro, lo que dicen que, claro, es normal que haya fracaso y que por cada empresa que deja de operar, alguna tiene un éxito, claro, como el de Facebook o como el de Google, ¿no es cierto? Pero se decía que parte importante de los inversionistas esperan que haya más pérdidas todavía y más drásticas de startups debido, dice, a la cantidad de efectivo que se invirtió en la última década. O sea, se apostó mucho, dirías tú, más de lo debido por estas empresas. Yo creo que no solamente se apostó mucho, sino que se apostó sobre todo por los fundadores más que por las empresas. Lo que veíamos que pasaba, y tomando de nuevo el caso de WeWork, que había un fundador que está detrás de esta empresa que vendía su proyecto y lo vendía muy bien y la gente apostaba por él más que por la empresa y probablemente pasó que con algunos de los fondos de inversión se metían mucho más con el riesgo de decir, ¿sabes qué? Este proyecto, si bien todavía no en el papel no está bien dibujado, le creo y voy a apostar aquí antes de que se meta otra persona. Entonces, es un poco lo que pasa también con las criptomonedas. También tuvimos la burbuja que decreció rápidamente y que ahora se está volviendo a estabilizar de alguna manera. Ya, por ahí va la cosa. Marco Salvo, conversando con nosotros a esta hora, emprendedor, creador de Cow Company y otras empresas también importantes y autor del libro Animales del Emprendimiento Chileno, Cebras, Unicornios y otras especies. ¿Qué pasa, Marcos, con la bonanza que están teniendo, en contraste, las startups dedicadas a la inteligencia artificial? Cuéntanos de eso. Yo creo que también hay que tenerle ojo y ciertas consideraciones porque de alguna manera lo que pasa normalmente en Estados Unidos es que nos vamos yendo de burbuja en burbuja. Entonces, probablemente muchas de las empresas de estas startups que son de inteligencia artificial ya tengan modelos de negocio asociados y que estén ya rentabilizándose. A diferencia de otras que efectivamente se ve una tecnología muy incipiente, muy interesante y que promete quizás ciertas revoluciones, pero que no tiene asociados modelos de negocio. Y eso normalmente termina convirtiéndose en una burbuja cuando uno dice, voy a apostar por esto porque esto puede revolucionar, pero no hay un modelo de ingreso asociado que en el corto plazo pueda generar los dividendos que rentabilicen esas inversiones. Correcto, o sea que tú le pondrías ahí, ojo, que no necesariamente porque tú te vas a desarrollar en esa área va a significar que vas a tener más posibilidades de desarrollo. ¿Qué elementos qué difícil emprender o no, Marcos? Porque de verdad que son tantas las cosas que tienen que confluir. Absolutamente. Yo creo que emprender significa poner cuero de chancho, mucha resiliencia y sobre todo consistencia. Creo que la consistencia es la palabra clave porque cuando las empresas quieran
valorizarse rápidamente, probablemente sucede lo que está sucediendo ahora con estas reventadas de burbujas de los unicornios. Lo que está detrás normalmente tiene que ver con dos cosas, con el propósito, que efectivamente sea una buena idea movilizadora, que tenga algún cambio importante a nivel societario, que pueda convertirse en un buen modelo de negocio. Yo creo que esa es la receta de alguna manera para que los emprendimientos tengan una durabilidad y una consecución importante en el tiempo. Ahora, tal como lo conversamos en su minuto con José Miguel Benavente de Corfo, que hizo el prólogo del libro, los animales, como son estos unicornios, sí, tienen un ciclo de vida y los animales también mueren, así como las empresas. Entonces las empresas tienen que saber ir adaptándose a los cambios del entorno y poder ir cerrando la puerta cuando corresponde, en el fondo. Claro, lo que pasa es que pareciera, no sé si estoy equivocada con lo que te voy a decir, pero pareciera que están muriendo más rápido que antes, ¿o no? Yo creo que son animales que estaban, yo creo que va a sonar un poco conflictivo, pero mal paridos de alguna manera. Claro, entonces, no es que estén muriendo más rápido que antes, sino que efectivamente no presentaban modelos de negocio que fueran rentables en el largo plazo, sino que eran ideas que prometían, pero que esas ideas finalmente no se transformaron en el papel en un modelo que efectivamente sea consecuente con la inversión que estaban buscando. Entiendo. ¿Y qué significa, en el fondo, entrar en modo zombie? Lo describía el New York Times diciendo, son empresas que sobreviven pero no pueden crecer. ¿Cómo puede sobrevivir una empresa que no puede crecer? O sea, sobrevive en el corto plazo. Claro. Pero probablemente una empresa modo zombie no va a vivir en el mediano plazo. Totalmente. De hecho, en el mismo artículo del New York Times lo que decía es que se le estaba recomendando a ciertos emprendedores que supieran cuándo cerrar la puerta, que invertirle tanta energía a una empresa que no va a crecer. De hecho, habla de las empresas que han prosperado, son aquellas que ayudan en el negocio del fracaso, habla algo así, ¿no? De que ayudan a aquellas que tienen que cerrar, les ayudan a cerrar. ¿Cómo es eso? Es que siempre en la crisis hay una oportunidad para alguien. Qué increíble, ¿eh? Hay un primo al que le tengo mucho respeto, que es un emprendedor que no brilla tanto porque hace su operación día a día, en el fondo, pero que dice él constantemente de que cuando hay una crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden los pañuels. Entonces, estas empresas que ayudan a cerrar están aprovechando la oportunidad que presenta la crisis, porque efectivamente el cierre de empresas, a diferencia de Chile, en Estados Unidos sigue bastante normativa. Entonces, cuando presentan el Chapter 11 no tienen que ir, por ejemplo, respondiéndole a los inversionistas, necesitan un proceso de abogado y también de un acompañamiento probablemente psicológico y moral para los que están detrás. Entonces, ahí es donde ha crecido en el corto plazo estas empresas que ayudan a los cierres de las otras empresas. Claro, impresionante eso que tú acabas. Me encantó la frase, la tengo anotada porque la encuentro fantástica. Es verdad lo que tú señalas, lo que dice tu primo, dijiste, ¿no? Un primo tuyo. Sí, mi primo. Aprovecho para darle un saludo a Alberto Albo. Excelente. Marcos, ¿cuál es la situación en Chile? ¿Se puede trasladar este fenómeno también a nuestro país? Absolutamente, o sea, cualquier empresa que efectivamente tenga primero en su consideración la valorización por sobre la rentabilidad, creo que va a enfrentarse a un problema en el corto mediano plazo. Ahora, afortunadamente, con la investigación que hicimos con Ronnie Magis para el libro Animales del Emprendimiento Chileno, nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas en Chile no parten por su valorización, sino que es una consecuencia en sí misma. Yeah. Por ejemplo, en el caso de Notco, o en el caso son unicornios chilenos, son empresas que efectivamente tenían un modelo de negocio sumamente definido y que tenían un proyecto de vida o un propósito bastante claro también. Que finalmente terminaran valorizándose fue como un resultado y no un objetivo. Entonces, cuando efectivamente está puesta la consideración primordial en el propósito y en la rentabilidad y la consecución, es decir, el resultado es que la empresa se valorice, es una garantía de que el proyecto tiene una buena vida por delante, digamos. Entiendo. Marcos, y sigue siendo, porque Chile sigue apoyando poco, dirías tú, a las empresas que pueden llegar a ser unicornio. Muchas se van a Estados Unidos precisamente porque allá hay más posibilidades de financiarse, pero ahora no sabemos con esta situación que estamos describiendo. Chile apoya de manera incipiente a las empresas cuando están partiendo, sobre todo a través de fondos públicos como Corfo, porque los fondos de inversión chilenos en verdad no son tantos, ni de montos tan altos como para poder valorizar una empresa en un unicornio. Entonces, normalmente inician su ruedo y sus primeras rondas de negocio en Chile, pero después cuando quieren hacer sus saltos mayores y poder valorizarse como un unicornio sobre los $1.000 millones, tienen que recurrir a fondos internacionales extranjeros. Marcos, y para ir cerrando, pensando en el 2024 y en lo que se nos viene como mira, más allá de lo que pase con el proceso constituyente, porque ese es otro tema, pero ¿cómo ves tú la situación para las startups en Chile a partir del próximo año?
Yo creo que estamos pasando por la parte más baja este año, el 2023, de la mayoría de estas startups. Yo veo con buenos ojos lo que debería suceder en el 2024. Si bien los fondos de inversión hoy día están un poco más sesudos, en el fondo, como que están soltando de manera menos rápida los dineros y los fondos de inversión, creo que las empresas que sí tengan buenos modelos de negocio siempre van a tener las puertas abiertas para conseguir financiamiento. Excelente. Te damos las gracias entonces, Marco Salvo, por haber estado con nosotros, emprendedor, creador de varias compañías, autor del libro Animales del Emprendimiento Chileno, Cebras, Unicornios y otras especies. Muy recomendado, entre paréntesis, para leerlo si lo quieren regalar para la Navidad. Yo creo que es un libro que vale la pena leer. Gracias, Marco. Buenísimo, muchas gracias, Mirna, que estés muy bien. Muy bien, cuídate mucho.